lingüística. Esta es una monografía que realmente llama la atención porque muchas veces se utiliza el término Spanglish para referirse a diferentes cosas. Entonces esto se titula On So-Called Spanglish y aquí tenemos a los dos autores, tenemos a Ricardo y a Nancy, y aquí ustedes tienen el sinopsis, el abstracto. Entonces aquí en el sinopsis realmente nos da todo el punto. Y aquí a lo que va es que tenemos el término Spanglish, que se usa a menudo para referirse a registros casuales, normalmente del habla de hispanos en Estados Unidos. Entonces la forma que hablan los hispanohablantes en Estados Unidos, normalmente en registros casuales. Y esto es algo muy importante porque no es en un registro, digamos, académico necesariamente, cuando utilizamos este término. Aunque se pueden hacer cosas similares, pero no se le llama Spanglish a un registro académico. Ahora, primero tenemos que comprender lo que es un registro, y un registro es una forma de hablar dada una situación social que tenemos. Podemos pensarlo en vestimenta. Por ejemplo, la forma que estoy vestido ahora en este video, para este video, no está mal, me podría vestir mejor, por supuesto. Si me voy al parque vestido así, no está mal, ¿verdad? Puedo caminar por la calle, no está mal. ¿Irme a una boda así? No, para nada, ¿verdad? Ni muerto, realmente. Una quinceañera tampoco, nunca. A una piscina, menos, ¿verdad? Entonces un registro, digamos, tiene que ver con el léxico, la forma de hablar, dependiendo la situación. Es la forma más fácil, más simplificada. Así como un traje de baño es algo apropiado para una piscina o el mar, no sería apropiado para ir al supermercado o a una boda o una quinceañera. Y esto sería algo, digamos, como un registro muy, muy casual. Es el ejemplo. Ahora tenemos, por ejemplo, a una boda, una quinceañera, podríamos ir de smoking, ¿verdad? Hablando de esto. Sería formal, aceptable, excelente. ¿Iríamos así a la playa? Poco probable. ¿Nadaríamos en un smoking? No, sería demasiado, ¿verdad? Entonces piensen ustedes en eso. De la misma forma podemos tener un registro tan académico en un caso, pero cuando estamos hablando con personas quizá que no sean de ese campo, quizá no sea la forma más apropiada para comunicarla a uno, para comunicarle a esas personas de lo que se trata ese campo o esa rama, o los estudios o los hallazgos del último momento. Pero volviendo a esto, entonces el término Spanglish aquí es algo que normalmente se utiliza para referirse a los hispanohablantes de Estados Unidos, y vamos a incluir a Puerto Rico en esto. Y algo que enfatizan ellos, o bueno aquí, ¿verdad? Como vemos, es que hay motivos políticos detrás de ello. Y ya en la introducción, entonces vemos de lo que se habla, y parte de lo que mencionan ellos es de que los términos que utilizamos tienen que ser precisos cuando hablamos de ciertos temas, porque si no, entonces pueden crear confusión. Y al crear esta confusión pueden hacer pensar a las personas que una cosa es algo diferente, como por ejemplo, muchas personas hablan del Spanglish como si fuese una lengua nueva que se estuviese formando en Estados Unidos. Y es una crítica interesante que hace el artículo, y aquí uno criticando el artículo también, porque lo que dicen ellos es que no es así, no es una lengua nueva que se está formando. Y aquí es algo que coincido con ellos, porque lo veremos en otra parte. Pero bueno, sección 2, ellos hablan de formas populares del español. Ahora una pequeña nota, castellano y español se utilizan como sinónimos en la mayor parte del mundo, la mayoría de las situaciones. Entonces, si digo una cosa o digo otra, me estoy refiriendo a la misma lengua. Pero cuando vemos esto, entonces si un político, por ejemplo, habla español, normalmente decimos que habla español. Puede utilizar un término del inglés, pero normalmente no decimos que esta persona habla Spanglish. Sin embargo, cuando una persona popularmente está hablando, muchas veces hablamos esto como si fuese Spanglish. Ahora, para empezar,
Spanglish, la idea es de que es el español, el span, influenciado por el inglés, el glish, ¿verdad? Spanish, English. Es lo que viene siendo. Y esto va a ser algo muy importante, como veremos. Pero tenemos que ver aquí tres. Entonces, este es un término que se ha utilizado de forma peyorativa normalmente hacia los hispanohablantes de Estados Unidos, como para decir que realmente no hablan español o no lo hablan bien. Y este es el problema, y por eso los autores, si notan ustedes, ellos argumentan en contra de esto. Dicen que no se debe de llamar Spanglish la forma que hablan los hispanohablantes en Estados Unidos, y eso ya lo veremos después. Pero los argumentos que hacen son realmente, en mi opinión, muy buenos. Y el motivo es porque, pónganse a pensar ustedes en cuántas veces han escuchado a alguien, quizá ustedes no, pero yo en mi vida recuerdo a personas en Estados Unidos preguntarme, ¿y qué español hablas? Bueno, en inglés. What Spanish do you speak? Y ya, ¿por qué? Porque tiene una connotación. ¿Es español de España o es español de México? ¿O es español de Colombia? ¿O es español de dónde? Y claro, en cuanto uno desea cualquier cosa salvo España, que la mayoría de uno aquí en Estados Unidos ese sería el caso, automáticamente está angloparlante, que lo más probable es que no hablas español, ¿verdad? Le dijese a uno, bueno, el español de España ese es el correcto, así es como se habla. Y la verdad, sin tener ni la menor idea de cómo se habla en España. Y nada en contra de las personas de España, pero a veces dicen cosas que no son muy castellanas, digamos. ¿Por qué? Porque también han tomado de otras lenguas. Y eso es interesante. Ahora, si hablamos de la diferenciación, por ejemplo, el decir zapato en vez de ceseo, zapato. Esto es algo que se manifestó a mediados del siglo XVII. Bueno, a principios ya se encontraba, a mediados aproximadamente ya se había convertido en la norma de toda España. Entonces este sonido simplemente no llegó a América, y América es una simplificación, donde en muchos casos, en muchos, se perdió la T. Por ejemplo, pizza, pizza. Se pierde la T, se mantiene la otra fricativa, comparado a pizza, donde se crea un sonido completamente nuevo. Y es lo que tenemos aquí. Entonces lo que dice es que realmente es un término peyorativo hacia los hispanohablantes de Estados Unidos. Y sí, diría que estoy de acuerdo. Y el motivo es el mismo hecho de que los hispanohablantes han llegado al punto donde en vez de decir hablo español o hablo castellano, ya dicen, bueno, en realidad hablo Spanglish. Entonces ahora ellos mismos comienzan a creer esto, en vez de darse cuenta que lo que hablan, y los autores lo dicen después, es castellano, simplemente otro registro. O quizá necesiten ampliar el registro. Un ejemplo, todos podemos hablar castellano perfectamente bien, pero no conocemos la terminología médica. Entonces, solo por no conocer la terminología médica o la terminología de derecho, por ejemplo, ¿significa que ya realmente no hablamos castellano? No, para nada. Volvemos a la situación de la ropa. Tenemos una vestimenta para un registro, pero quizá no para el otro. Es posible que tengamos pantalones de vestir, zapatos de vestir, camisa de vestir, pero no tengamos la corbata aún. Tenemos que adquirirla. O posiblemente el saco, tenemos que adquirirlo. Y esta es una forma de pensarlo. Pero por el momento los argumentos son buenos. Aquí en sección 4, ideología, política y nombres de las lenguas. Esto es algo muy importante, y de hecho aquí hablan del nombre de castellano o español. Recuerden que es lo mismo, porque la lengua que se exportó de España fue la lengua castellana. Realmente el catalán no, euskera tampoco, el gallego tampoco, el valenciano tampoco. Ahora sí dicen, bueno, sí, hubo gallegos, hubo catalanes, hubo vascos, por ejemplo. Sí, comprendo, pero no en masa, y no fue algo que realmente llegó, se estableció y luego se propagó, como el castellano. Por eso es el motivo que castellano y español, para la mayoría de las personas del mundo, son sinónimos. Piénsenlo de esta forma, el decir, y tengo otro video, el decir castellano sería como decir inglés, y el decir español sería como decir británico.
¿verdad? Solo que en inglés nadie dice hablo británico. Bueno, que conozca yo. Quizá haya alguien. Pero bien, entonces esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los nombres que damos son importantes. Tienen un significado y tienen un peso. 5. Y este es un punto muy, muy interesante. Porque si Spanglish fuese una lengua, dejaría descendientes. Y no los deja. Y esto es algo que uno tiene que tener en mente. Porque, por ejemplo, el latín se considera una lengua muerta. Bien, ¿por qué? Porque no tiene descendientes. Las únicas personas que conocen latín son las personas que lo estudian académicamente. Pero nadie lo aprendió en casa. Ese es el motivo por lo que se considera una lengua muerta. Aún existe, pero ya nadie lo habla en casa. Es decir, generación tras generación. No es la lengua del hogar. Ahora, volviendo a esto, si piensan ustedes en Spanglish, no puede existir porque si vemos el castellano desde un punto de vista de inmigrantes, aunque el castellano no es una lengua extranjera en Estados Unidos, porque el castellano no llegó a Estados Unidos llegó al castellano, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar en generaciones de inmigrantes, llegan los primeros inmigrantes, digamos el abuelo habla castellano, y después nace el hijo o el hijo se cría en Estados Unidos y el hijo ya habla inglés y castellano. Y quizá revuelva ambas lenguas. Y quizá diga, hablo Spanglish. Bien, fenomenal. Pero el nieto ¿qué habla? Normalmente ya va a hablar inglés. Quizá diga 2 o 3 palabras en castellano. Por ejemplo, tía, abuelo. I was speaking to my abuelo. I went to visit my abuelo. My tia came over. Pero hablan inglés. Entonces en realidad no están revolviendo el español con el inglés. El inglés con el español es español dentro del inglés que hablan. Es lo que están haciendo. Pero nadie llama a esto, por ejemplo, angloñol. La lengua de los anglos. Diría ingleñol, pero suena a inglés y nadie habla con las ingles. Pero bueno, podemos cambiar la fuerza tónica, yo creo, para que suene más como inglés. Pero diré angloñol para el propósito de esto. Y tendría que serlo porque la lengua dominante es el inglés del hablante, influenciada por el castellano. Así como la lengua dominante cuando decimos Spanglish, normalmente pensamos en el castellano, influenciada por el inglés. Pero nadie lo llama así. Entonces esto es interesante. ¿Por qué? Porque las personas que hablan normalmente Spanglish vienen siendo otra generación, es otra familia. No es la misma, no se está heredando. Y este fue un punto muy interesante del que hablan ellos. Ahora tenemos aquí los hispanohablantes en Estados Unidos, quienes hablan español. Para empezar, hay muchísimos. Y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Entonces hay más hispanohablantes en Estados Unidos que la población de España. Solo para darles una idea. Entonces, dado esto, va a haber variantes. Y hay personas de diferentes niveles sociales que llegan. Por lo tanto, van a hablar diferentes registros. Y esto es algo que uno debe de tomar en cuenta. Ahora, la mayoría de los hispanohablantes que inmigran a Estados Unidos suelen ser mexicanos, pero México es un país enorme, es grande, con una población grande, con muchas variedades lingüísticas regionales, y esto es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Ahora, en ciertos casos, quizá utilicen términos, por ejemplo, que no han pasado del todo a la academia moderna, y esto es algo para tomar en cuenta. Hay personas que los llaman arcaísmos, por ejemplo, hay personas que los llaman de otras formas, pero esto es algo que puede causar una variante, pero sigue siendo castellano y es a lo que se refieren. Pero también algo importante es lo siguiente, que muchos hispanohablantes en Estados Unidos no estudian la lengua formalmente. Puede ser por política, presiones políticas, ya que si van, por ejemplo, al liceo o high school, es posible que se enfatice el inglés al punto donde el castellano realmente no lo aprenden. Y si se ofrece el castellano, es para principiantes, no para hispanohablantes en muchos lugares. Se van a la universidad, se exige el inglés, por ejemplo. En California,
no recuerdo si era la AB 227, fue una propuesta que, a ver, se efectuó cuando se inició, más o menos en 1998 posiblemente, y por 20 años prácticamente prohibió o hizo muy muy difícil la educación bilingüe en las escuelas. Ese es un ejemplo. Bien. Ahora, parte 7. Entonces tenemos variedades locales del castellano popular. Y esto de variedades populares es muy muy importante porque el énfasis es que las personas vienen de diferentes lugares y dependiendo del país pueden tener variaciones. Alguien, por ejemplo, de América del Norte o del hemisferio norte, quizá diga maíz, ¿verdad? Quizá diga aguacate, y alguien del hemisferio sur quizá diga palta y quizá diga choclo. Choclo para maíz, palta para aguacate. O tenemos maní y cacahuate. Y en España cacahuete. Porque no se leyó bien la escritura. Entonces estas son cosas para tomar en cuenta. Pero también dentro de los mismos hispanohablantes, dependiendo del lugar, hay ciertas palabras que se pueden utilizar con un significado distinto. Entonces estas variedades existen. Pero todo esto de todas formas lo consideramos castellano, ¿verdad? Puede ser una variación de castellano de Perú, el castellano de Colombia, el castellano de México, el castellano de El Salvador, etc. Y aquí enfatizan ellos diferentes expresiones. Por ejemplo, alguien puede decir basement en vez de sótano. Pero esto se hace en todos los países. Y es algo que se enfatiza, por ejemplo, en préstamos del español popular. ¿Por qué? Porque si analizamos sección 7 y sección 8, si uno va, por ejemplo, a Argentina, uno primero puede comerse un bife y después de comerse un bife quizás se quiere uno al living a mirar un programa en tele en vez de, no sé, comerse un bistec y después irse a la sala. Es un ejemplo. Pero nadie considera esto realmente Spanglish. O en España, que tanto les encanta decir flipar. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Entonces los préstamos se toman en todas partes y siempre que hay culturas donde se hablan distintas lenguas y estas lenguas siempre están en contacto, van a existir préstamos. Por ejemplo, hay personas que viven cerca de Brasil, que en castellano, en vez de brasileño, dicen brasileiro. Brasileño. Este es un ejemplo. Tenemos otros préstamos, por ejemplo, muchas personas en el continente americano quizá digan computadora en vez de ordenador. ¿Es influencia del inglés? ¿Es influencia del francés? Tenemos estos ejemplos. Ahora, claro, hay otras palabras. Alguien quizá diga troca en vez de camioneta, ¿verdad? Y esta camioneta en otros países donde el tamaño de estos vehículos de Estados Unidos no es muy común, quizá lo llamen camión. Porque una camioneta para ellos, quizá lo llamen camioncito o quizá camioneta porque es algo chico y ya el vehículo grande lo llamen camión. Entonces tenemos estas variaciones y los préstamos en realidad se toman de todas las lenguas. Si nosotros analizamos el inglés de Estados Unidos, afirmativamente hoy día el inglés no toma tantos préstamos del castellano como el castellano del inglés. Y tiene sentido. El inglés domina el campo tecnológico, por ejemplo, ¿verdad? Y económicamente está en una posición muy acomodada internacionalmente. Tiene sentido. Pero cuando muchos angloparlantes, por ejemplo, comenzaron a decir fashionista o barista, nadie les dijo que esto no era verdaderamente inglés, porque habían tomado el sufijo posiblemente del italiano, posiblemente el castellano, digamos del italiano, nadie decía que era angloliano, una combinación, no, es inglés simplemente. Cuando los hispanohablantes dicen palabras como alligator, nadie dice esto no es inglés, porque viene de el lagarto. O si dicen embargo, like an embargo. The United States placed an embargo on, ¿verdad? Nadie. Filibuster.
filibustero. Tenemos así muchas palabras. Tomen en cuenta que en Estados Unidos, cuando hay una granja de ganado, suelen llamarlo cattle ranch en vez de cattle farm. Pero nadie dice que esto es Spanglish, no, claro que no. Y nadie dice que esto es angloñón, ¿por qué no? Y este es parte del argumento que he encontrado aquí de los autores, que es muy buen argumento. En realidad, la crítica es para los hispanohablantes de Estados Unidos. Y si se pone a pensar, legalmente una persona no le puede prohibir a otra persona hablar su lengua, legalmente. Desafortunadamente, lo que sí se puede hacer es avergonzar a la persona de cómo habla su lengua para que prefiera el inglés, que es el que ha estudiado académicamente por varios años, especialmente si se ha criado aquí en Estados Unidos. Si ha nacido, se ha criado, si llegó a temprana edad. El inglés es el que va a terminar dominando académicamente porque es la lengua de instrucción normalmente. Entonces, desafortunadamente, esto es algo, y aunque no lo dicen ellos explícitamente aquí, pero arriba, donde decía term of disparagement, esta es una pequeña implicación que las personas que comienzan a creer que no hablan castellano sino Spanglish comienzan a tomar esta preferencia hacia el inglés, especialmente en situaciones, digamos, más profesionales o académicas, que es desafortunado. Pero les sorprendería cuánto tomó el inglés del castellano. Por ejemplo, si son fanáticos de los autos, Ford Mustang. Mustang es un mesteño. De aquí viene. Ford tenía Ford F-150 Lariat, la reata. Y de hecho había muchas novelas del suroeste, como Zane Grey, Louis L'Amour, y utilizan muchos de estos términos que vienen del castellano. Huscow, aunque ya casi no se usa Huscow. Pero un ejemplo más común es, piensen ustedes en inglés, ¿cómo dirían cilantro? Cilantro, cilantro o coriander. Pero tomen en cuenta que los angloparlantes en Estados Unidos que dicen cilantro, nadie dice que ellos no hablan inglés. Pero sí toman prestado. Y esto es algo muy común. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil tomar prestado que crear otro término. Aunque no siempre es porque no existe el término. Pero bien, bueno, ahora significados locales, entonces ya vimos esto. Y esto es interesante porque hay personas que quizá tomen una palabra que suene parecida. Puede ser homofónica esta palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, carpet. La persona quizá diga carpeta en vez de alfombra, tapete o algo parecido, dependiendo, ya que una carpeta es diferente para los folios, para los papeles, para las hojas. Pero también hay personas que toman en cuenta que bravo puede ser algo diferente, porque para unas personas, en vez de alguien valiente, quizá pueda ser una persona feroz, ¿verdad? Alguien, así lo interpreten. Y bueno, entonces, y otra persona, por ejemplo, enfadado. Que enfadado es algo interesante porque si usamos bravo para enfadado, ¿por qué decimos bravo, bien hecho? Bueno, enfadado no encaja. Pero cuando tenemos una lengua que se habla por tantas personas, que está en diversos lugares, ¿verdad?, del planeta Tierra, a distancias tan lejanas, van a existir variantes y se van a desarrollar variantes. Entonces, este es parte del argumento de los autores, que simplemente va a haber variantes, es otra variante. Aquí hablo un poco de la morfología, pero esto es algo que sucede. Entonces hay personas que en vez de decir terapeuta, quizá digan terapista por influencia del inglés therapist, ¿verdad? Es posible. Ahora ellos utilizan aquí explosionar en vez de explotar, luego explotar. Pero, bueno, estas son variantes que existen. Pero los autores van a hacer una nota muy, muy importante ya al final. Entonces, por el momento me la estoy reservando. Y ese creo que es un punto, o sea, en esta crítica al ensayo, que es muy buen punto. Pero veamos, vocabulario de los hispanohablantes en Estados Unidos. Bueno, ya hemos hablado realmente de estos temas. Frases, también hay frases, por ejemplo, I will call you back. Te llamo para atrás, te llamo para atrás. En vez de te llamo después, te devuelvo la llamada, te llamo al rato.
sí existen estas expresiones y sí, tiene influencia del inglés. Pero, sin embargo, es una variante, es un registro. De hecho, podríamos pensarlo en una variante dialectal. Ahora, dialecto desde el punto de vista lingüístico simplemente significa una variante dentro de una lengua. No significa correcto o incorrecto dentro de la lingüística, es simplemente una variante. Como el hablar con diferenciación o ceseo, es una variante. Ahora, podemos resumir realmente la mayoría. Entonces, aquí ustedes pueden ver esta parte de sintaxis. Pero lo más importante en realidad está al final. Y si nos vamos a la conclusión, o cerca a la conclusión, veamos aquí. La conclusión es que en vez de utilizar el término Spanglish, porque se puede malinterpretar, deberíamos de llamar la forma que hablan los hispanohablantes en Estados Unidos simplemente castellano o español. Ellos dicen español. Y si queremos ser más específicos, podemos llamarlo español de Estados Unidos. Y aunque ellos no lo especifican más, podríamos llamarlo el español de Texas, el español de California, el español del sur de California, el español de Nuevo México, el español de la zona de Santa Fe, por ejemplo. Pero si no se necesita ser tan específico, simplemente el castellano de Estados Unidos. O simplemente castellano. De la misma forma, por ejemplo, que España, decimos que hablan castellano, pero si queremos ser más específicos, podemos decir que hablan castellano andaluz, que hablan castellano aragonés, de Aragón o de Asturias, ¿verdad? El castellano Asturias, que tienen algo muy interesante ellos al hablar. Eso sería para otro video. Pero se podría hacer algo así y en vez de enfocarnos demasiado en hablar de Spanglish y que se habla Spanglish o no se habla Spanglish o qué es Spanglish, deberíamos utilizar términos precisos, porque cuando utilizamos términos así ambiguos que pueden representar cualquier cosa, se pierde el significado y al final de cuentas se puede tomar de forma peyorativa hacia el hablante, cuando lo que tendríamos que hacer es darle oportunidades a los hispanohablantes de estudiar la lengua de forma académica, para que así la puedan dominar de una forma académica, profesional, o tener estos registros, ¿verdad? Que van más allá de registros coloquiales. Y este es el punto principal de ellos. Y aquí podemos ver lo que había mencionado. Si se necesita especificar más, se puede llamar español de Estados Unidos. Pero bien, este es el argumento de ellos y la forma que realmente presentan todo. Me parece que hicieron muy buen trabajo. Y tenemos que tomar eso en cuenta, que aunque los angloparlantes no revuelven el inglés y el español, igual que muchos hispanohablantes en Estados Unidos, sí lo hacen, pero nadie lo critica. Simplemente lo llaman inglés. Y cuando muchos hispanohablantes de otros países, México, si dicen parking, ¿verdad? Un meeting en vez de una reunión, cuando es una reunión política, nadie llama esto Spanglish, esto simplemente es castellano lo que ellos hablan. Reconocemos que quizás utiliza un término dos, pero seguimos diciendo que hablan castellano o castellano de México, castellano de España. Y aquí no es que se estén flipando estos dos autores, no se crean, es broma. Pero ese es el punto. El punto es de que en realidad es castellano. Y sí, pueden utilizar otros términos, pero en realidad la instrucción en la lengua tendría que ser el enfoque y lo más importante. Dicho esto, les agradezco mucho y adelante con los comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Telelingüística.